Pues comencemos. El recordatorio de cómo nos comunicaremos hoy. Si alguien quiere en algún momento hablar por el micrófono, pues lo activamos, pero en principio vamos a usar es el chat y el botón de micrófono y el botón de cámara deben estar deshabilitados. Y cuando hacen clic en el chat, entonces les aparece la conversación y es ahí donde ustedes pueden interactuar conmigo y con sus demás compañeros. Videoconferencias. Ya hoy agotamos la mitad de nuestras videoconferencias. Nos vimos el pasado martes 8 de octubre. Hoy, martes 15 de octubre, tenemos dentro de 15 días, el martes 29, y dentro de 3 semanas, el martes 5 de noviembre, que ahí ya casi se acaba nuestro curso. En la del martes 29 revisaremos la teoría de la reseña y en la del martes 5 de noviembre ya lo que haremos es como ejercicios, como los que hayan adelantado la reseña podemos revisarla y demás. Y ahora entonces recordarles en qué momento del plan de trabajo estamos. Yo hoy les puse en anuncio un videíto recordándoles que ayer se acabó la 4ª semana. Este curso tiene 8 semanas, entonces estamos exactamente en la mitad. Ustedes ayer terminaron de enviar la actividad 2, expresión oral, así que muy juicioso esta semana estaré calificándola. Obviamente tengo una carga ahí un poquito alta porque están los trabajos de expresión, están los trabajos de biociencias, pero con mucho orden generaré las calificaciones. Ya están calificados todos los foros Exprésate hasta el 4, hasta el que se cerró ayer, para que ustedes vayan verificando sus notas. Y a partir de hoy, ya hasta el 28 de octubre, está abierta la actividad 3, el resumen, de la cual ya hablaremos a continuación, y está abierto el taller Saber TIT, que es una prueba. Una prueba de 10 preguntas para un tiempo máximo de 1 hora. Está abierto desde hoy martes, como nos preguntaba Marta, y cierra el lunes 21 de octubre. Ok, el link que envié es porque ahora más tarde vamos a hacer una lectura y ese link es de la lectura que vamos a hacer para hacer el resumen. Ok, Wendy reporta que se está escuchando un poco feo. ¿Alguno de ustedes tiene problemas con la recepción de mi voz? Listo. Continuamos, puede ser cuestión de la señal en algún momento. Recuerden que tener apagado cámara, micrófono, que creo que ya todos lo tienen apagado. De pronto, si tienen varias ventanas del navegador abiertas, traten de cerrarlas, es decir, para concentrar el ancho de banda en lo que estamos haciendo. Finalmente, digamos que recordarles que los foros Exprésate se abren cada semana. Yo sé que la mayoría de los que están aquí en este momento lo saben y han venido participando, pero pues obviamente para quien de pronto esté un poco desubicado, aquí en este curso de expresión, todas las semanas tenemos que participar en el foro si queremos ganarnos la nota de esa semana. Al final del curso habrá un total de 8 foros Exprésate que equivaldrán al 10% de la nota. Listo, y ahora entonces hablemos un poquito más en profundidad del taller Saber TIT, un ejercicio complementario. ¿Dónde lo encuentran? En la pestaña Tareas, aunque también pueden acceder a él por la pestaña Evaluaciones, pero pues es más fácil si todos siempre lo hacemos por tareas. Abierto, ya les había dicho, entre el hoy 15 y el lunes 21 de octubre, 10 preguntas. Es importante que sepan que no necesariamente están relacionadas con los contenidos del curso. Hay 2 preguntas de razonamiento cuantitativo, es decir, de matemáticas, 2 preguntas de lectura crítica, es decir, de comprensión de lectura, que están asociadas al curso, 2 preguntas de comunicación escrita, que tienen que ver más o menos con gramática y ortografía,
2 preguntas de competencias ciudadanas y 2 preguntas de inglés. Este ejercicio está diseñado para fortalecer en ustedes las habilidades para el momento de presentar la prueba ICFES Saber TIT. Es el resumen. El resumen, entonces, ¿dónde está? Está en la pestaña Tareas. En la pestaña Tareas, ustedes van a encontrar la actividad 3, que se llama el resumen. Y aquí se les presenta la siguiente información. Primero, se les dice que esta actividad vale el 20%. Hay una guía que les explica paso a paso lo que deben hacer. Se les manda el formato de la actividad donde van a tener que diligenciar el resumen. Ese es el documento que ustedes tienen que enviar. Y el texto que deben resumir, que es una carta García. Esta versión de la carta García, no ninguna otra que encuentren en internet. Y como ya les había dicho, la actividad vence, es decir, puede ser enviada hasta el 28 de octubre. Ahora, al igual que hice la semana pasada con la actividad 2, pues veamos algunas cosas que hay que hacer. Primero, definitivamente, leer el documento Una carta García del autor Elbert Hubbard. Luego, después de leerlo y releerlo las veces que ustedes consideren, lo segundo va a ser hacer un resumen con la condición de que tenga entre 300 a 500 palabras. No más, no menos. Esa es la idea, de 300 a 500 palabras. Y usar el formato proporcionado. Entonces, aquí viene una pregunta para ustedes. ¿Saben cómo contar palabras en Word? Ok, aquí tenemos la primera. Sí, no. Bueno, están variados. Entonces, ahorita que abramos un documento en Word, hacemos el conteo de palabras para que ustedes sepan, para que no les toque ponerse a contar una a una las palabras para mirar si ya llegaron a las 300 o se están pasando las 500. Y finalmente, usar el formato proporcionado. Cuando ya hayan hecho el resumen, ya tengan claro que eso es lo que quieren hacer, entonces suben el archivo en formato Word al aula virtual. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, leo las veces que sean necesarias, construyo el resumen 300 a 500 palabras en el formato que los profesores me enviaron y subo el archivo. Ahora viene algo muy importante y es los problemas que tenemos con la actividad 3 y la actividad 4 suele ser por esto que voy a mencionar a continuación. Y es que la plataforma que teníamos antes y la que tenemos ahora, Canvas, ambas tienen integradas herramientas que permiten verificar plagio. ¿Eso qué quiere decir? Que permiten mirar, comparar con la información que está en la web y que también ya está en Canvas, de que un escrito tiene coincidencias con otros escritos que ya están en Internet. Cuando las coincidencias son muy grandes, él las marca y nos dice de dónde vienen. Entonces, en el caso del resumen, es una producción de ustedes. Entonces, la idea es que no debe haber copia de ningún resumen que esté en Internet. Obviamente, al hacer el resumen pueden tomar ciertas frases y palabras del documento original, pero tampoco queremos que sea una copia del documento original. Entonces, por eso me permito leer esta información. Es importante que tengas en cuenta que no puedes copiar fragmentos de otras fuentes, pues el resumen debe ser de tu producción. Si se verifica que hiciste copia de una fuente bibliográfica, se considera plagio.
y el docente a cargo determinará la sanción pertinente en tu calificación de acuerdo con el Estatuto Estudiantil de Pregrado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. En mi caso, esto significa que así un estudiante haya entregado, por ejemplo, puede ser tan grave la copia que quedaría en 0. Ok, entonces aquí debería decir es actividad 4, la reseña. La reseña se abre después del 28 de octubre y está abierta hasta, ya les digo, el 11 de noviembre, que es el último día del curso. Para la reseña ustedes también tienen que hacer una lectura. Nosotros en la siguiente videoconferencia les vamos a explicar qué hacer en la reseña, pero la idea es que ya comiencen a leer de una vez el libro que van a reseñar, que se llama Un pavo real en el reino de los pingüinos. Ese libro está en el enunciado de la actividad 4, también en la pestaña tareas. Yo sé que ustedes en este momento todavía no pueden enviar el desarrollo de la actividad 4, pero sí pueden ver el enunciado y ahí están los archivos. Entonces ustedes pueden descargar de una vez el libro para que lo vayan leyendo, sobre todo si no están tan habituados a leer, no son tantas páginas, pero mejor que tengan el suficiente tiempo para hacerlo. Listo. Ahora explicamos lo de Word, aunque ya veo que Marta nos está colaborando, ahora lo vemos en pantalla. Entonces, eso para la actividad 4 que vale el 25%. Ir adelantando la lectura del libro. Y ahora rápidamente, pero muy rápidamente, porque como les decía, la idea es hacer el ejercicio, retomemos la unidad 2, que es el resumen. Entonces, ¿qué características tiene el resumen? Les recuerdo, tiene que ser fiel al texto original, tiene que ser objetivo, es decir, yo no le puedo agregar información ni poner mis puntos de vista en un resumen. Ojo con eso, un resumen no tiene sus puntos de vista, solo se encarga de reducir o sintetizar la información original. No es hacer una reflexión acerca del texto. Tiene que ser completo porque tiene que hacer un recorrido por todo el contenido del texto original. Tiene que ser coherente en el sentido de que esté bien escrito, original, es decir, que no se copien de ningún lado. Breve, tiene que ser más corto que el texto original. Y correcto, es decir, que tenga una correcta escritura. Listo. Ahora, ¿qué paso seguir para hacer un resumen? Ya también lo habíamos dicho, hacer una lectura comprensiva, descubrir la estructura del texto, omitir información complementaria, eliminar diálogos si los hay, si algo aparece repetido, escribirlo una sola vez, usar en lo posible el lenguaje informativo, que la cosa se vuelva más amena, eliminar adjetivos y adornos innecesarios. En el texto este que les compartí hace un rato y que vamos a resumir, ahí hay muchos adornos, mucha información innecesaria. Ya. Miento, no en ese. Ya. En el texto que les pusimos como el foro Exprésate 5, en el del peluche este hay mucha información innecesaria. Y ahora vamos a hacer el primer ejercicio. Entonces, yo me voy a compartir el enlace de video de un comercial de Ricostilla para que ustedes lo puedan ver. Estoy compartiéndolo aquí en el chat. Y la idea es que nos cuenten cuál es la idea principal. El comercial está construido, obviamente, en este caso, para alabar las calidades que tiene el producto Ricostilla. En este caso, definitivamente lo que nos dice Calero con todo el contexto es, definitivamente Ricostilla sirve para poner sabroso lo que usted quiera. Entonces, todos lo expresaron muy bien. Lo que nos decía Richard, que Ricostilla está en Barranquilla, por ejemplo, es una idea secundaria, en el sentido de que ese no es el mensaje que quieren dar. Podría estar en Cartagena, en Pasto,
pero el mensaje que tiene que quedar claro en este caso es que debe darse el hecho de que el producto es rico, no importa dónde uno lo esté preparando. Ok, y ahora entonces vamos a hacer el segundo ejercicio de acá del resumen, y es el del texto que les compartí. Les vuelvo a compartir el texto, entonces la lectura es, ¿cómo se llama? ¿Cómo tenían lana los artesanos? Así se llama. Yo lo voy a poner aquí en pantalla para darle una lecturita inicial. Entonces ustedes pueden irlo leyendo si gustan, también pues obviamente ya se abrieron el enlace y yo simplemente lo voy a ir leyendo mientras tanto. Entonces, ¿cómo tenían lana los artesanos? Primero se enjuagaba en agua caliente, lo que ayudaba a extraer cualquier grasa natural que de otro modo impediría la penetración uniforme de la tintura en las fibras. Luego, la misma tintura se preparaba con materiales que se podían obtener con facilidad. El amarillo se hacía de líquenes o musgo. El rojo y el café se extraía de la corteza de aliso. El verde se conseguía con cualquier material vegetal que contuviera clorofila. Finalmente, el negro se obtenía de lodo rico en hierro. Se machacaba o molía la tintura, la que luego se sumergía en agua hirviendo. Después de obtener el tono deseado, se dejaba enfriar el agua y se extraía la tintura. A continuación, la lana se colocaba en un baño de tintura y se recalentaba y se dejaba hervir de 1 hora a un día entero. Se empleaba orina como mordente de la tintura. Derivado de la palabra en latín morder, un mordente provoca que el color de la tintura se adhiera de manera eficaz a las células de las fibras. Después del tinturado, los hilos se enjuagaban en agua limpia y se dejaban secar a la sombra. El baño de tintura podía reutilizarse para lograr un color más claro. La referencia bibliográfica de este texto es Eggins y Martin, de 2003, El contexto como género, una perspectiva lingüística funcional. Es decir, es un texto incluido en un artículo de revista. Entonces, la invitación para ustedes es que vamos a tratar de hacer un resumen. De pronto por espacio y por tiempo no alcanzamos a corregir sino 2 o 3, pero les prometo que todos los que me manden el resumen, yo les envío la retroalimentación luego. Estoy en este momento en Canvas. Entonces voy a hacer el ejercicio de dónde se encuentra la tarea, la actividad 3. Entonces entro a la pestaña tareas. En la pestaña tareas está actividad 3, el resumen. Y entonces, solamente para hacer el ejercicio en este caso, lo que quiero descargar es el formato actividad 3. Esto lo descargué, lo voy a abrir.
Y mientras se abre, voy a ir por acá buscando el primer texto. Listo, el primer texto fue el de Marta. Ok, entonces, este es el formato que ustedes van a tener que usar. Título en negrita y mayúscula sostenida. En los resúmenes, lo que se acostumbra a dejar como título es el mismo título del texto original. O sea, en este caso, cómo teñían lana los artesanos. Nombre completo del autor en cursiva. Aquí no estamos hablando del autor del texto que se leyó, sino del autor del resumen. Es decir, el nombre de ustedes. En este caso nos vamos a inventar un nombre que no sea ni el de ustedes ni el mío. Entonces, Juan Pablo Ramírez Acosta. Sí, ahí puse el nombre. La primera letra de cada nombre y cada apellido con mayúscula, el resto en minúscula y está en cursiva. Y aquí dice, aquí debe ir su texto. Entonces, aquí voy a copiar el primer texto que fue el que nos compartió, creo que Marta. Y aquí está el texto. Entonces, para los que me habían dicho, entonces, ¿qué pasa? Si uno ve abajo en Word, le aparece marcado el total de palabras que tiene en este momento el documento. No creo que ustedes lo alcancen a ver el número, pero sí pueden mirar dónde está mi cursor. Dice que el texto tiene 64 palabras. Pero como la idea no es contar ni el título ni el nombre del autor, entonces voy a marcar solamente lo que me interesa de texto para mirar cuántas palabras hay. En esa parte, en lo que es escrito como tal, son 55 de esas 64 palabras. Igual, les recuerdo, eso aparece en la parte inferior. Ok, entonces ahora vamos a leer, voy a leer este primero, a ver qué podemos hacer. Los artesanos utilizaban materiales naturales para teñir la lana. Perfecto. Como líquenes, musgo, café, vegetales verdes, lodo. Ok, aunque se podría omitir esa información, la podríamos dejar, pero aquí hay un problema. Este punto seguido es innecesario porque me está cortando la frase. Aquí la idea sería quitar ese punto y poner, por ejemplo, un paréntesis. Como líquenes, musgo, café, vegetales verdes. Y aquí esta coma no, porque ya es el último de la lista. Y lodo. Listo. La tintura se molía y se sumergía. Aquí faltó ortografía. Sumergía en agua hirviendo y se dejaba enfriar. Aquí faltó algo importante y es que ese proceso se hacía como tal para extraerla en agua hirviendo, para extraerla y luego se dejaba enfriar. La lana se colocaba en el agua tinturada a hervir desde 1 hora hasta un día. Punto seguido, sería mejor en el proceso, coma, se empleaba orina para reafirmar el color. Y digamos que está, como arranque, está bastante bien. Entonces, ahí ya está el párrafo, el primer párrafo. Vamos a mirar el segundo párrafo por acá.
Entonces, vamos. Primero se enjuagaba en agua caliente. Aquí, ¿qué se enjuagaba en agua caliente? Se enjuagaba en agua caliente la lana. Coma, luego, coma, la tintura se preparaba con materiales que se podían obtener con facilidad. Eso está muy bien. Miren que aquí omite los detalles de dónde venía el amarillo, de dónde venía el verde. No, lo dice, pues estaban al alcance. Punto seguido. Aquí, digamos que para evitar la repetición del luego, después, coma, la lana se sumergía en agua hirviendo y luego de obtener el tono deseado se dejaba enfriar el agua y se extraía la pintura. Listo. Mejor tintura en vez de pintura. Después del tinturado, los hilos se enjuagaban y se dejaban secar a la sombra. Aquí falta un detalle importante que es el mordente, la orina, pero digamos que entonces después, luego de obtener todo se dejaba enfriar el agua y luego obtener el tono deseado, después la danza sumergía en agua hirviendo y luego obtener el tono deseado se dejaba enfriar agua y se extraía la pintura. Frecuentemente se usaba orina para facilitar la fijación del colorante. Punto. Después del triturado, los hilos se enjuagaban y se dejaban secar a la sombra. Pues supongamos que este fuera un texto más largo, entonces voy a marcar, por ejemplo, aquí ya llevo 130 palabras. Vamos con otro texto, pero voy a leer a ver acá qué nos dicen. John, la idea es que aquí estamos haciendo un ejercicio de entrenamiento. Tomamos un texto que se llama Cómo tenían lana los artesanos y estamos haciendo el resumen, pero no es que haya que hacer este ejercicio para entregar o alguna cosa así. Voy a pasearme aquí por algunos, como les digo, yo reviso esto y les cuento a cada uno de ustedes, pero por aquí vi, por ejemplo, este es demasiado corto, nos está diciendo casi que la idea. Nos cuentan que los artesanos utilizaban diferentes tipos de tintura para su procedimiento de teñido. Eso es una parte importante del texto, pero por ejemplo, faltaría que la lana tenía que lavarse, que la tintura se extraía con agua hirviendo, que luego la pieza de lana, los hilos se sumergían en la tintura y se usaba orina a veces como mordente y cuando ya se había tinturado se lavaba. Entonces, en el caso de Janet, lo que hace es decirnos como un comentario muy corto de una idea importante, quizás la principal del texto, pero no está haciendo un resumen del texto. Veamos el de Erika. Para este proceso, lo primero que hacían era enjuagar la lana de tal forma que se retirara todo residuo de grasa, pintura extraña, corteza liso. Ok, aquí, por ejemplo, ya conservas demasiados detalles del texto original, entonces lo que ya había dicho antes, y es que todo esto de dónde se obtenía el amarillo, de dónde se obtenía el verde, de dónde se obtenía el negro, puede decirse como se obtenía en la naturaleza, de plantas o de los recursos que estuvieran más cerca. Y así como que estamos siendo fieles, pero no estamos haciendo una repetición de esos detalles que de pronto alargan más el texto. Elizabeth. Aquí los artesanos teñían la lana, enjuagaban la lana en agua caliente para extraer la grasa natural, para impedir la penetración de las... No era para impedir, era de hecho para facilitar la penetración de las cinturas de las fibras. Los colores se elaboraban de diferentes plantas para subir el proceso de teñir las prendas. Por ejemplo, aquí ibas bien, pero quedó mochado el resumen, porque no hablaste de los siguientes pasos. Y una de las características del resumen es que debe hacer un recorrido por todo el texto. En el caso de Jenny también veo que hay como demasiado detalle con respecto a de dónde venía cada color.
pero quitándole eso de pronto sí queda mucho más corto. Recuerden, estoy haciendo un recorrido muy rápido, pero la idea es compartirles luego las correcciones de cada uno de estos. Wendy, a ver, Wendy, lo mismo, que estás, digamos, por ejemplo, pensando en un resumen, la idea es que saber de dónde vienen en general los colores, de diferentes fibras naturales o del material que está cerca, pero digamos, si nos ponemos a enumerarlos, nos queda tan largo como el texto original. Con agua caliente puede extraer la grasa, así como puede extraer los colores, los diferentes materiales del cual se va a extraer el color. Y a través de ese proceso con agua caliente también se puede mezclar o teñir la lana. Ok, aquí digamos que ya hay un poco más de información. Habría que ponerle algunos conectores y está mucho mejor. Listo, ahora, para que miremos algo importante del documento, ya supongamos que este ya es nuestro resumen, que tiene entre 300 y 500 palabras, está listo para ser enviado. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Guardarlo como se nos pide en la guía de aprendizaje. Entonces, archivo, guardar como, examinar. Yo lo voy a guardar en descargas. ¿Cómo debe llamarse el archivo? El primer apellido de la persona. Entonces, este joven era Ramírez. Y pues el primer nombre o el nombre que más le guste. Él se llamaba Juan Pablo, entonces Ramírez Juan. Raya, actividad 3. Y guardar. Listo, ya quedó guardado Ramírez Juan, actividad 3. Ya hizo su resumen, suponiendo que fuera este el texto que tenía que leer. Y ahora voy a ir a enviar mi actividad. Ya Juan ya tiene su actividad, entonces entregar tarea. Y aquí ya me dice que es una carga de archivo. Y entonces, primero voy a tratar de subir un PDF. Y entonces me dice Canvas, este tipo de archivo no está permitido. Los tipos de archivo aceptados son doc, docs, dot y dot. Es decir, archivos que vengan de Microsoft Word. Entonces, como no me permitió, ahora sí voy a hacer el de verdad. Seleccionar archivo, Ramírez Juan, actividad 3, ya lo seleccioné, abrir. Ahora sí no me puso ningún problema. Puedo mandar alguna actividad. Aquí el acepto y entregar tarea. Y listo, ya aquí a este señor Juan le quedó enviada la actividad. Recuerden que si se equivocaron por X o Y motivo y están dentro del plazo de entrega, pueden volver a hacer clic sobre entregar tarea de nuevo y van a poder enviar el archivo y el que les queda, pues a nosotros nos queda almacenado todo el historial, pero ustedes pueden, pues, digamos que la entrega es el archivo más reciente que hayan enviado.